o me interrumpe si es que... Entonces, el siguiente punto es leucemia mieloide aguda, también otra neoplasia hematológica. Definición, fisiopatología, epidemiología. Las leucemias son un grupo de cánceres hematológicas que se caracteriza por una proliferación descontrolada de células sanguíneas inmaduras en la médula ósea o sangre periférica, conocidas como blastos. Más del 20%, tanto en sangre periférica o médula ósea, es diagnóstico de mieloma múltiple. Es diagnóstico de leucemia aguda. Estas leucemias se dividen en dos principales: leucemia aguda linfática y leucemia aguda mieloide, que es la que vamos a ver. Las leucemias mieloides agudas son neoplasias clonales caracterizadas por proliferación de blastos de la médula ósea, sangre periférica, y también se puede haber en otros tejidos. Interfiere con la hematopoiesis normal, por lo cual nos va a producir citopenias, anemia, neutropenia y trombocitopenia. Okay, creo que sí se logra ver. Normalmente las células, el stem cell inmaduro, el stem cell más inmaduro normalmente va a producir los progenitores mieloides y linfoides normales, los cuales van a dar camino a todas las células normales, a todas las células maduras, tanto en la serie mieloide, que puede ser los leucocitos, granulocitos, las células eritroides, las plaquetas, o también las células maduras linfoides. Entonces, la hematopoiesis normal aparece cuando hay las stem cells hematopoyéticas inmaduras, van a proliferar y diferenciar en células progenitoras, y estas a su vez van a seguir evolucionando hasta lograr formar todas las células maduras que tenemos en sangre periférica. Cuando hay una situación de una leucemia aguda, estas células se van a alterar y van a producir una sola clona, una sola célula, una célula inmadura, y va a haber un stop, ya no se van a producir las demás células. A esto se le conoce como una leucemia aguda. Si es de la serie mieloide, que hay unos marcadores, es una leucemia mieloide aguda. Y si es de la serie linfoide, que también se ve con unos marcadores, se dice que es una leucemia linfática aguda. Entonces, para verlo un poquito mejor, las stem cells inmaduras, las células progenitoras, y estas van a dar a todas las series maduras de las células mieloides: leucocitos, neutrófilos, monocitos, eosinófilos, basófilos, células eritroides, plaquetas. Y por el otro lado, los precursores linfoides, dando las células, los linfocitos B y linfocitos T. Pero en una leucemia aguda va a haber un stop, ya no van a seguir avanzando, y estas células se van a acumular formando esta leucemia aguda. La etiología no se conoce, es desconocida a pesar de todos los avances. Se ha propuesto diversos factores genéticos y ambientales, pero no ha sido probado de manera concluyente. Existen algunos factores de riesgo, como los agentes DNA lesivos, que tenemos el más conocido, el benceno. La radiación, el cigarrillo, la quimioterapia puede lesionar el DNA. A nivel genético tenemos los pacientes con síndrome de Down, que pueden producir leucemias agudos. Trastorno preexistente, un mieloproliferativo puede ir a una leucemia aguda o una mielodisplasia. Entonces, en la fisiopatología tenemos los oncogenes. Una célula normal está en un constante equilibrio entre oncogénesis y supresión de estos genes tumorales, por los cuales solamente crecen y no hay una hiperproliferación, porque son frenados. Tenemos proteínas que producen la supresión y también tenemos proteínas que incrementan. Cuando hay un desbalance entre los dos, es que se produce un acúmulo de estas células de una misma clona, de una misma estirpe, llevándonos a un mieloma múltiple. Es decir, se alteran, incrementan los oncogenes, y los que suprimen estos oncogenes
son detenidos o ya no lo tenemos, entonces no va a haber quien lo frene y se produce una acumulación de estas células. Y todo esto se ve a nivel molecular con diferentes proteínas. Existe esta hipótesis de doble hit para el desarrollo de leucemia mieloide aguda, por ejemplo, mutaciones de clase 1 del FLT3, también conocido. Esta mutación del FLT3 más el gen de fusión relacionado al MLL producen un incremento de estas células tumorales. La mutación de este FLT3 que le confiere un estado proliferativo va a proliferar, va a llegar a que esto crezca, estos progenitores hematopoyéticos se proliferen, se incrementen en cantidad, y va a haber un freno por el gen de fusión, porque normalmente existe el freno, pero al estar alterado este gen de fusión no lo va a frenar y va a seguir produciéndose estas células tumorales. Entonces, para el desarrollo de una leucemia mieloide aguda, como en cualquier neoplasia, tiene que haber el gen que incrementa estas células, y el gen que lo debe suprimir también está alterado, dejándolo que esto prolifere. Tenemos varias, en una leucemia mieloide aguda, varias alteraciones genéticas. Puede haber solo una o una combinación de todas, y por eso es difícil el tratamiento y se debe tratar por diferentes drogas tratando de controlar. Por ejemplo, tenemos la alteración del FLT3, que va a producir una activación del JAK-STAT, del RAS-RAF, produciendo mayor cantidad de estas células tumorales. No es necesario que conozcan todos estos genes, pero tenemos la disregulación del transcripcional epigenética del RANX, que también suele ser frecuente, que esto va a producir mayor cantidad de células tumorales. Van a llevar órdenes al núcleo y el núcleo va a producir mayor cantidad y no se va a poder frenar habiendo un desequilibrio entre esta producción y la supresión. Tenemos genes supresores del tumor también, el TP53, que está asociado a la de lesión 17P. Esta de acá normalmente suprime las células tumorales cuando hay un desequilibrio, pero si este supresor está inhibido, ya no lo va a suprimir y se va a hiperproliferar. En la translocación 15-17, que va a fusionar el gen PML RAR alfa, es una leucemia aguda típica, característica, que se conoce como una leucemia promielocítica aguda. Entonces, los correpresores se van a inactivar y va a haber un stop, va a incrementarse los promielocitos, y estos promielocitos van a producir un incremento de unos nódulos o de unas que se encuentran, de unos gránulos que se encuentran dentro de estas células, de estos promielocitos produciendo coagulación intravascular diseminada que nos puede llevar rápidamente a la muerte. Pero el inhibidor de este PML RAR alfa produce remisiones completas hasta el 70-80% de los pacientes. La leucemia más común en los adultos es la leucemia mieloide aguda. Es 4 veces más común que leucemia linfática aguda. Solo el 20% en leucemias agudas en niños. En niños, la leucemia aguda más frecuente es la leucemia linfática aguda. En niños, solo el 20% es leucemia mieloide aguda. Y en adultos es 4 veces más frecuente, cerca del 80%. La incidencia de leucemia mieloide aguda es menor que en otros tumores. Se da 3.000 nuevos casos de leucemia mieloide aguda cada año, comparados con 40.000 casos de linfoma no Hodgkin y 13.000 casos de cáncer colon rectal. Igual, esta leucemia mieloide aguda incrementa conforme pasan los años, llegando a un pico de incidencia entre 70 y 80 años, y es muy infrecuente en edad menor. Por eso es la más común en adultos y es menos frecuente en la niñez. No se identifica un factor de riesgo para la leucemia
la leucemia mieloide aguda, están los agentes lesivos del ADN, el benceno, el cigarrillo, la radiación. Genéticamente también puede producir una leucemia aguda o trastornos preexistentes. Clínicamente, es muy inespecífico, se caracteriza por esta lesión o por este incremento de estos blastos que se van a acumular en la médula ósea, desplazando los constituyentes normales, como son la producción de glóbulos rojos, manifestándose por una hemoglobina baja, disminución de las plaquetas, produciéndose una plaquetopenia, y los leucocitos funcionantes van a disminuir, vamos a estar en un estado de inmunosupresión. Se puede tener un síndrome constitucional, que puede ser fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, el fallo medular con las citopenias, tanto anemia, plaquetopenia, leucopenia. Podemos encontrar linfoadenopatía muy infrecuente, no es lo usual. La linfoadenopatía la podemos encontrar en una leucemia linfática aguda, en leucemia mieloide aguda no, es infrecuente. Puede haber hepatoesplenomegalia, pero no es frecuente. Podemos encontrar sarcomas granulocíticos, son tejidos o son esta leucemia mieloide aguda en órganos blandos, y pueden haber complicaciones. Las complicaciones como coagulación intravascular diseminada, un síndrome de lisis tumoral, que lo vamos a ver de acá a un ratito. Las leucemias agudas pueden infiltrar tejidos blandos, la leucemia mielomonocítica, la variedad M4, M5, y la zona gingival produce una hiperplasia gingival. También puede infiltrar la piel produciendo nódulos, lesiones. Esto se biopsia y nos da el diagnóstico de leucemia aguda. Este es el corte transversal del cerebro, donde se ve una lesión opaca con un halo. Se pensó que era un absceso, que era un sangrado. Cuando hicieron la biopsia se encontró células, blastos de estirpe mieloide con marcadores, concluyéndose como una leucemia mieloide aguda. Podemos tener síndrome de lisis tumoral. Esas células tumorales producen una destrucción de esas células, y esto va a elevar el potasio, el fósforo, el ácido úrico, disminuyendo el calcio. Dañan el riñón y pueden producir una falla renal, una arritmia cardíaca por el incremento del potasio. Esto es un síndrome de lisis tumoral, el cual se debe dar tratamiento con hidrataciones y alopurinol para disminuir este ácido úrico. Como las células cancerígenas o estas células plásticas incrementan en toda la médula ósea, los neutrófilos o los leucocitos van a disminuir, produciéndose una neutropenia. Y si el paciente presenta fiebre, es una neutropenia febril, que es un estado grave. El paciente puede fallecer por una sepsis shock séptico que suele ocurrir. Por eso, cuando nosotros estamos ante una neutropenia febril que ya presentó fiebre, rápidamente debemos dar antibióticos de amplio espectro. Y también puede producir la coagulación intravascular diseminada, específicamente la leucemia promielocítica aguda. Esos gránulos incrementados que tienen, que está conformado por la mieloperoxidasa y unas enzimas, van a producir alteración del perfil de coagulación, produciendo tanto sangrado como trombosis, a lo que se llama coagulación intravascular diseminada. ¿Qué vamos a buscar en un hemograma? Vamos a buscar estos blastos que podemos encontrarlo con más de 20% en sangre periférica, que ya es criterio diagnóstico de una leucemia mieloide aguda o una leucemia aguda, más del 20%. Vamos a buscar si hay citopenias, y a veces